Mi nombre es Padre José Ramírez. Tengo 72 años y he servido a la Iglesia desde los 14, pero durante más de 3 décadas cargué un secreto que me quemó el alma en silencio. ¿Alguna vez has sentido que la verdad te ahoga, pero el miedo te obliga a callar? Si sabes de qué hablo, quédate conmigo, porque esta confesión es mi liberación y tal vez también la tuya. Comenta al final. Dime qué habrías hecho en mi lugar. Esto no es un ataque a la fe que amo, sino un grito contra el silencio que protege a los culpables. Mi verdad importa, y la tuya también. Era marzo de 1988, en el Seminario Mayor de Morelia, Michoacán. Yo tenía 19 años, un joven seminarista de Pátzcuaro, lleno de fe y sueños de servir a Dios. El aire fresco de la madrugada se colaba por las ventanas del seminario, un edificio de cantera rosa que olía a incienso y cera quemada. Era miércoles santo, y la emoción de la Semana Santa me mantenía despierto. Después de las oraciones vespertinas, no podía dormir. Mi celda, un cuarto pequeño con una cama dura y un crucifijo en la pared, se sentía estrecha. Decidí ir a la capilla a rezar, buscando calmar mi alma inquieta. El seminario de noche era un lugar de sombras largas y ecos. Los pasillos, con su piso de mosaico hidráulico, resonaban con cada paso. Caminaba hacia la capilla principal, pero algo me detuvo. Una luz amarillenta, vacilante, salía de la sacristía menor, un lugar que debía estar cerrado después de las 6. No sé por qué, pero mis pies me llevaron hacia allí. Como si una fuerza invisible tirara de mí, la puerta estaba entreabierta, y desde la rendija escuché voces. No eran oraciones, no era latín, eran palabras duras, cargadas de una tensión que me heló la sangre. Me acerqué, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me descubrieran. Reconocí la voz del Padre Superior, Monseñor Luis Morales, un hombre de 50 años que todos respetábamos por su autoridad y serenidad, pero esa noche su tono era diferente, grave, casi amenazante. El niño no puede quedarse aquí, dijo. Sus padres están haciendo preguntas. Un niño. En el seminario no había niños, salvo monaguillos que venían de día. Otra voz, la del padre Javier Torres, encargado de finanzas, respondió: Luis, llevamos años así. No podemos simplemente devolverlo. ¿Sabes lo que significaría? Una tercera voz, la del padre Antonio Gómez, director de estudios, añadió con una calma que me erizó la piel: hermanos, lo que hacemos es por la Iglesia. Dios entenderá nuestro sacrificio. Entonces lo escuché, el llanto de un niño ahogado, como si alguien intentara callarlo. Mi mente se nubló. ¿Qué hacía un niño en la sacristía de noche con estos hombres? Quise moverme, entrar, hacer algo, pero el miedo me clavó al suelo. Monseñor Morales continuó: el silencio de todos está garantizado, ¿verdad? Si esto sale, no solo caemos nosotros, sino toda la obra de Dios. El padre Torres asintió. Entendemos, Luis, nadie hablará. Y el padre Gómez, con un tono que nunca olvidaré, dijo al niño: cállate, o será peor para ti. El suelo crujió bajo mis pies. Había estado tan absorto que no noté que me había apoyado en la puerta. El sonido resonó como un trueno en el silencio. ¿Qué fue eso?, preguntó Torres. Alarmado. ¿Alguien está ahí?, gruñó Morales. Corrí con las piernas temblando por los pasillos oscuros hasta mi celda. Me metí en la cama, cubriéndome con las sábanas, fingiendo dormir. Minutos después, escuché pasos. La puerta de mi celda se abrió y a través de mis párpados entrecerrados vi la silueta de Monseñor Morales. Me observó inmóvil durante una eternidad. Luego cerró la puerta. No dormí esa noche. Mi fe, que había sido un fuego ardiente,
Ahora temblaba como una vela en la tormenta. Al día siguiente, todo parecía normal. Morales dirigió las oraciones matutinas con su calma habitual. Torres revisó horarios. Gómez dio su clase de teología moral, pero yo ya no los veía igual. Sus palabras sobre pureza y santidad sonaban vacías, como campanas rotas. Quise investigar, preguntar, pero el miedo me detenía. Una semana después, durante la misa de resurrección, Morales se acercó a mí. José, eres un joven prometedor, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A veces, los seminaristas se confunden, ven cosas que no son. La mente juega trucos bajo presión. ¿Me entiendes? Asentí, con la voz atrapada en la garganta. Su mensaje era claro, había sido visto, y mi silencio era mi única protección. Esa noche marcó el inicio de 35 años de silencio forzado. Me convertí en un testigo mudo de un horror que no entendía, pero que sabía que estaba mal. Durante años me dijeron que callar protegía la fe, que hablar destruiría la iglesia, pero no puedo más. He visto almas rotas, vidas perdidas, y ya no puedo ser cómplice. Esta es mi confesión, mi verdad, y si cuesta mi vida, que así sea, porque la fe no se construye sobre el miedo, sino sobre la verdad. Si alguna vez cargaste un secreto que te rompió, quédate. Mi voz es tuya también. Los días en el Seminario Mayor de Morelia eran una mezcla de rutina y fervor. A los 19 años, yo, José Ramírez, vivía con la certeza de que había encontrado mi lugar en el mundo. Había dejado atrás mi vida en Pátzcuaro, donde mi familia, mi padre carpintero, mi madre costurera, había sacrificado todo para apoyar mi vocación. Desde los 10 años, cuando ayudé como monaguillo en la parroquia de San Juan, supe que quería ser sacerdote. La fe era mi brújula y el seminario, mi hogar. El edificio era imponente, con muros de cantera rosa que brillaban al atardecer y patios llenos de naranjos que perfumaban el aire. Los pasillos olían a incienso y a libros viejos, y el sonido de las campanas marcaba nuestro día. Oraciones al alba, clases de teología, latín, filosofía, comidas en el refectorio y noches de estudio silencioso. Éramos unos 60 seminaristas, jóvenes de todo Michoacán, unidos por el sueño de servir a Dios. Mis compañeros, como Miguel Sánchez, un alegre muchacho de Uruapan, me hacían reír con sus bromas sobre el latín mal pronunciado o las sopas insípidas del comedor. Mis maestros eran figuras de autoridad y respeto. Monseñor Luis Morales, el Padre Superior, era un hombre de voz firme y mirada serena, siempre hablando de la santidad del sacerdocio. El Padre Javier Torres, encargado de finanzas, era reservado, pero eficiente, manejando las donaciones que mantenían el seminario a flote. El Padre Antonio Gómez, director de estudios, nos desafiaba con preguntas profundas sobre la moral y la fe. Yo los admiraba. Los veía como modelos de lo que quería ser. Mi vida era sencilla pero plena. Rezar, estudiar, soñar con el día en que pondría mis manos sobre el altar. La Semana Santa de 1988 fue especial. Estaba cerca de mi ordenación como diácono, un paso crucial hacia el sacerdocio. La emoción me mantenía despierto, imaginando mi primera misa, mi familia llorando de orgullo. Pero esa noche de Miércoles Santo, cuando vi la luz en la sacristía, todo cambió. Antes de eso, mi mundo era claro, dividido entre el bien y el mal, la fe y la duda. Después, nada volvió a ser lo mismo. Los días siguientes a esa noche fueron un torbellino de confusión. Intenté seguir la rutina, asistir a clases, rezar en la capilla, comer en el refectorio, pero todo parecía falso. Las palabras de Monseñor Morales sobre la pureza sonaban huecas. Las clases de Gómez, que antes me fascinaban,
ahora me parecían una máscara. Torres, con su silencio habitual, me ponía nervioso. Quise hablar con alguien, pero ¿con quién? Mis compañeros no sospecharían algo así, y los superiores eran los implicados. Me sentía atrapado como un pájaro en una jaula que no podía ver. Intenté investigar discretamente. Durante las horas de estudio, me escabullía a la biblioteca, buscando registros de visitantes o traslados de seminaristas. No encontré nada concreto, pero noté algo extraño. Algunos nombres de monaguillos aparecían en los registros y luego desaparecían. Sin explicación, pregunté a un compañero, Miguel, si había visto niños en el seminario de noche. Niños, solo los monaguillos de día, respondió. Extrañado, su respuesta me dejó más inquieto. Sabía que había oído un llanto, pero no tenía pruebas. Una tarde, mientras barría el patio, vi a un niño de unos 12 años salir de la sacristía. Estaba pálido, con los ojos bajos, caminando rápido. Quise acercarme, preguntarle algo, pero el padre Torres apareció, tomándolo del hombro y llevándolo lejos. Me miró, con una expresión que no supe interpretar. Ese encuentro me marcó. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada, pero el miedo me paralizaba. Y si hablaba y nadie me creía, y si me expulsaban del seminario, destruyendo el sueño de mi familia, Monseñor Morales me vigilaba. Durante una clase, me llamó aparte. José, te veo distraído, dijo, con esa sonrisa que ya no confiaba. La vocación requiere disciplina. No dejes que las fantasías te desvíen. Sus palabras eran una advertencia, y yo asentí. Con el corazón en la garganta, sabía que no podía enfrentarlo. No, entonces, era un seminarista sin poder, sin pruebas, contra hombres que controlaban todo. Así comenzó mi silencio, no por elección, sino por supervivencia. Mi fe, que antes era un fuego, ahora era una chispa temblorosa. Rezaba, pero mis oraciones se sentían vacías. Pedí a Dios que me diera valor, que me mostrara el camino, pero solo recibía silencio. En las noches soñaba con el niño llorando, con la sacristía iluminada por velas, con los rostros de Morales, Torres y Gómez. Despertaba sudando, con la certeza de que había visto algo que no debía, algo que cambiaría mi vida para siempre. A pesar de todo, seguí adelante. No podía abandonar el seminario. No después de los sacrificios de mi familia. Me dije que tal vez, al ser ordenado, tendría más autoridad para hacer algo. Era una mentira que me conté para soportar el peso, pero en algún rincón de mi alma, una voz seguía. No olvides, yo sé, no olvides. No sabía entonces que esa voz me llevaría a romper el silencio. Décadas después, por ahora, era solo un joven roto, tratando de mantener su fe en un lugar donde la verdad estaba enterrada bajo sombras. La noche en la sacristía dejó una grieta en mi alma que no podía ignorar. Aquel llanto del niño, las voces de Monseñor Luis Morales, el padre Javier Torres y el padre Antonio Gómez seguían resonando en mi cabeza como un eco que no se apagaba. Intenté volver a mi rutina en el Seminario Mayor de Morelia, pero todo había cambiado. Las clases de teología, las oraciones matutinas, las charlas con mis compañeros, todo parecía una farsa. Sabía que había sido testigo de algo terrible, pero no tenía pruebas, solo mi memoria y un miedo que me apretaba el pecho como una soga. Las voces que escuché esa noche de marzo de 1988 se repetían en mis sueños. Morales, con su tono grave, diciendo, el niño no puede quedarse aquí, sus padres hacen preguntas. Torres, nervioso, respondiendo, no podemos devolverlo, sabes lo que significaría. Y Gómez, con esa calma que helaba, lo que hacemos es por la Iglesia. Dios entenderá, pero lo que más me atormentaba era el llanto, ahogado, desesperado,
de un niño que no podía ver. ¿Quién era? ¿Qué le habían hecho? Mi mente daba vueltas buscando respuestas, pero solo encontraba más preguntas. Durante los días siguientes, traté de investigar sin levantar sospechas. En la biblioteca, revisaba registros de visitantes, nombres de monaguillos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Encontré algo extraño. Algunos niños aparecían en las listas de ayudantes para misas, pero luego sus nombres desaparecían sin explicación, trasladados a otra parroquia o abandonaron por motivos familiares, decían los documentos. Pero no había detalles, solo fechas y firmas, muchas de ellas de Torres. Quise preguntar a otros seminaristas, pero temía que mis dudas llegaran a los superiores. En lugar de eso, observé. Una tarde, mientras limpiaba la capilla, vi a un niño salir de la sacristía menor. Era pequeño, de unos 12 años, con el rostro pálido y los ojos bajos. Caminaba rápido, como si quisiera escapar. Intenté acercarme, pero el padre Gómez apareció, tomándolo del brazo con una sonrisa que no era sonrisa. «Vamos, pequeño, ¿tu madre te espera?», dijo, y me miró. Con una advertencia en los ojos, me quedé inmóvil, con el trapeador en la mano, sintiendo que había tocado algo prohibido. Monseñor Morales me vigilaba más de cerca. Durante una clase, me llamó al frente. «José, tu ensayo sobre la moral está incompleto», dijo, aunque sabía que lo había entregado a tiempo. «La distracción no es buena para un futuro sacerdote». «¿Algo te preocupa?», negué con la cabeza, con la garganta seca. «No, padre, solo estoy ajustándome». Me sonrió, pero sus ojos eran fríos. «A veces, los jóvenes ven cosas que no entienden. Ten cuidado con lo que crees ver». Era una amenaza y lo supe. El miedo me seguía como una sombra. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la sacristía, escuchaba el llanto, soñaba que encontraba al niño, pero siempre despertaba antes de verlo. Rezaba, pero mis oraciones eran mecánicas, vacías. Pedía a Dios que me diera valor, pero solo recibía silencio. Me sentía solo, atrapado en un lugar que antes era mi refugio. Mis compañeros notaban mi cambio. Miguel Sánchez, mi amigo de Uruapán, me preguntó una tarde en el patio: «Oye, José, ¿qué te pasa? Pareces fantasma». Reí, fingiendo nada, solo los nervios de la ordenación. Pero por dentro me desmoronaba. Intenté hablar con alguien, pero ¿quién me creería? Los superiores eran intocables y los seminaristas éramos jóvenes. Sin poder, pensé en escribir a mi familia, pero ¿cómo explicar algo así sin pruebas? Mi padre, un hombre sencillo que tallaba muebles en Pátzcuaro, y mi madre, que cosía hasta medianoche, habían dado todo por mi vocación. No podía decepcionarlos. Me dije que debía esperar, que tal vez, al ser ordenado, tendría más autoridad para actuar, pero era una excusa, una forma de justificar mi silencio. Una semana después de la noche en la sacristía, durante la misa de resurrección, noté algo extraño. El niño que había visto no estaba entre los monaguillos. Pregunté a un compañero, fingiendo casualidad, y el pequeño que ayudaba en la sacristía me miró, confundido. No sé, tal vez se fue con su familia. Nadie parecía saber o nadie quería hablar. Ese vacío me confirmó que algo estaba mal, pero también que no podía enfrentarlo solo. Mi fe, que antes era un pilar, ahora temblaba. Seguía rezando, asistiendo a clases, cumpliendo con mis tareas, pero todo era una máscara. Por dentro, luchaba con una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo podía servir a Dios en un lugar donde hombres como Morales, Torres y Gómez escondían algo tan oscuro? No tenía respuestas, pero esa voz en mi interior seguía: «No olvides, José». No sabía entonces que esa voz me llevaría a romper el silencio
Décadas después, por ahora, era solo un seminarista asustado, cargando un secreto que amenazaba con destruirme. El peso del secreto me aplastaba, como si cargara una piedra que crecía con cada día que pasaba en silencio. En el Seminario Mayor de Morelia, la vida seguía su curso: oraciones al alba, clases de teología, comidas en el refectorio, pero para mí todo era una mentira. Sabía que Monseñor Luis Morales, el padre Javier Torres y el padre Antonio Gómez escondían algo terrible, y su advertencia seguía resonando: ten cuidado con lo que crees ver. Era una orden de callar. Y yo, a los 19 años, no tenía el valor para desobedecer. Monseñor Morales me vigilaba de cerca. Durante las oraciones, sus ojos se detenían en mí más de lo necesario. En las clases, me hacía preguntas inesperadas, como si buscara una grieta en mi fachada. Una tarde, mientras barría el patio, me llamó a su oficina. El cuarto olía a incienso y a papel viejo. Con un crucifijo grande en la pared que parecía juzgarme, José, dijo, sentado detrás de su escritorio, eres un joven prometedor, pero la vocación requiere sacrificio. A veces hay que callar por el bien mayor. Hizo una pausa, mirándome fijamente. ¿Entiendes lo que digo? Asentí, con la garganta seca. Sí, padre, pero por dentro mi corazón gritaba. Salí de su oficina temblando, con la certeza de que sabía que yo había estado en la sacristía. Su mensaje era claro: mi silencio era mi protección, y cualquier intento de hablar me costaría todo. Me sentía atrapado, como un animal que ve la trampa, pero no puede escapar. Quise escribir a mi familia, contarle a mi madre, pero ¿cómo explicar algo tan oscuro sin pruebas? ¿Cómo decirles que el sueño por el que habían sacrificado tanto estaba manchado por algo que ni yo entendía? Intenté seguir con mi rutina, pero todo había perdido sentido. Las clases de Gómez sobre moral cristiana me parecían una burla. Sus palabras sobre la pureza y la integridad sonaban falsas. Sabiendo lo que había oído, Torres, con su silencio habitual, me ponía nervioso. Cada vez que lo veía revisando papeles en su oficina, imaginaba documentos que escondían la verdad sobre el niño. Morales, con su autoridad, era intocable. Los tres eran pilares del seminario, hombres respetados por todos. Yo, un seminarista joven, no era nadie contra ellos. Mi fe se tambaleaba, rezaba, pero mis oraciones eran un eco vacío. Pedía a Dios que me diera valor, que me mostrara qué hacer, pero solo recibía silencio. En las noches soñaba con la sacristía, con el llanto del niño, con los rostros de los sacerdotes. Despertaba sudando, con el crucifijo de mi celda mirándome como un recordatorio de mi cobardía. Quise hablar con Miguel, mi amigo, pero temía ponerlo en peligro. Si me crees loco, me expulsarán, pensaba. Si me crees, ¿qué hará él? Así que callé, y el silencio se volvió una cadena. Una mañana, durante el desayuno, noté que los monaguillos eran menos. Pregunté a un compañero, fingiendo casualidad, y los pequeños que ayudaban en la sacristía. Se encogió de hombros. No sé, tal vez sus familias los sacaron. Nadie parecía notar, o nadie quería notar. Esa indiferencia me dolió más que la amenaza de Morales. ¿Cómo podía un lugar tan santo estar tan ciego? Pero yo también era parte de esa ceguera, porque no hablaba, porque no actuaba. Intenté investigar más. En la biblioteca busqué registros antiguos, pero estaban bajo llave, custodiados por el padre Ignacio, el bibliotecario. Era un hombre mayor, de mirada cansada, que siempre estaba rodeado de libros. Una vez, mientras devolvía un texto, me atreví a preguntar: «Padre, ¿hay archivos sobre los monaguillos que ayudaban antes?» Me miró con una expresión que no supe interpretar.
Esos documentos no son para seminaristas. José, concéntrate en tus estudios. Su tono era amable, pero firme, y me dejó con más dudas. Mi comportamiento cambió. En las clases me distraía, olvidaba respuestas que antes sabía. En las oraciones mi mente vagaba, repitiendo las palabras de la sacristía. Miguel me lo notó. José, ¿seguro estás bien? Pareces perdido. Sonreí, mintiendo. Es la presión, nada más. Pero por dentro luchaba con una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo podía seguir en un lugar donde la fe se usaba para encubrir el mal? No tenía respuestas, solo miedo y culpa. Una tarde, mientras limpiaba la capilla, vi a Morales hablando con un hombre elegante, de traje caro, que no reconocí. Se reunieron en la sacristía menor, la misma de aquella noche. Quise acercarme, escuchar, pero el miedo me detuvo. Más tarde, vi a un niño salir de allí. Con la mirada baja, como el que había visto antes, mi corazón se apretó. Quise correr hacia él, preguntarle si estaba bien. Pero Morales salió detrás, mirándome desde lejos. Bajé la mirada, fingiendo barrer. Esa noche, en mi celda, lloré por primera vez desde que entré al seminario. Lloré por el niño, por mi silencio, por la fe que se me escapaba. No podía abandonar el seminario, no después de los sacrificios de mi familia. Me dije que debía esperar, que tal vez, al ser ordenado, podría hacer algo, pero era una mentira para soportar el peso. Esa voz en mi interior seguía: no olvides. José no sabía que me llevaría a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un joven atrapado, rezando para no perderse del todo en el silencio que me habían impuesto. El secreto que cargaba era un veneno lento, uno que no mataba de golpe, sino que corroía día a día. En el Seminario Mayor de Morelia, seguía cumpliendo con mis tareas: rezar, estudiar, limpiar, pero mi corazón estaba en otra parte. La noche en la sacristía, el llanto del niño, las palabras de Monseñor Luis Morales, el padre Javier Torres y el padre Antonio Gómez me perseguían como sombras que no podía sacudir. Sabía que había algo oscuro en el seminario, pero sin pruebas. Solo tenía mi palabra, y esa no valía nada contra hombres tan poderosos. Decidí investigar, aunque fuera a escondidas. No podía preguntar abiertamente, no después de la advertencia de Morales. En la biblioteca pasaba horas revisando registros que no estaban bajo llave, listas de seminaristas, horarios de misas, nombres de monaguillos. Encontré un patrón que me heló la sangre. Algunos niños aparecían en los registros por unas semanas, luego desaparecían, con notas vagas como traslado familiar o baja por motivos personales. No había detalles, solo firmas. Muchas de Torres. ¿A dónde iban? ¿Por qué nadie preguntaba? También noté algo extraño en las visitas al seminario. Cada mes, hombres de traje caro llegaban en autos lujosos. Los llamaban benefactores, donantes que apoyaban la formación de sacerdotes. Se reunían con Morales, Torres y Gómez en la sacristía menor, siempre de noche. Después veía a niños o seminaristas jóvenes salir de allí con la mirada baja, como si cargaran un peso invisible. Quise seguir a uno, pero el miedo me detuvo. ¿Y si me veían? ¿Y si me expulsaban? Una tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca, el padre Ignacio, el bibliotecario, me observó más de lo normal. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos grises que parecían ver más allá. Yo sé, te veo inquieto, dijo. Mientras apilaba textos, la curiosidad es buena, pero puede ser peligrosa. No supe si era una advertencia o una invitación. Me arriesgué. Padre, ¿sabe algo de los monaguillos que dejan de venir? Me miró con una tristeza que no esperaba. Hay cosas que es mejor no saber, hijo,
concéntrate en tu vocación, pero su tono no era de reproche, sino de dolor. Ese encuentro me dio una chispa de esperanza. Y si Ignacio sabía algo, decidí observarlo. Noté que pasaba mucho tiempo en la biblioteca, revisando archivos que guardaba en un cajón con candado. A veces escribía en un cuaderno negro con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Quise acercarme más, pero Morales seguía vigilándome. Una vez, durante una clase, me llamó aparte: José, la obediencia es la primera virtud de un sacerdote, dijo, con esa sonrisa que ya odiaba. No te pierdas en pensamientos que no te corresponden. Asentí, pero mi mente estaba en otra parte. Mi comportamiento cambió. En las clases me distraía, olvidaba versículos que antes recitaba de memoria. En las oraciones, mi voz era mecánica, sin alma. Miguel, mi amigo, me lo notó. José, ¿qué te pasa? Pareces otro. Mentí, diciendo que era la presión de los estudios, pero él no quedó convencido. Si necesitas hablar, aquí estoy, dijo, y aunque quería contarle todo, no pude. No quería ponerlo en peligro, no quería que cargara con mi secreto. Una mañana, mientras ayudaba en la sacristía mayor, encontré un papel arrugado en un rincón. Era una nota, escrita a mano, con una letra que no reconocí. Reunión con don Arturo. Viernes. Tironía. Sacristía menor. Aseguren al pequeño. Mi corazón se detuvo. Don Arturo era uno de los benefactores, un hombre de traje caro que había visto antes. El pequeño no necesitaba más para saber de qué hablaba. Guardé la nota en mi hábito, temblando, pero no sabía qué hacer con ella. Mostrársela a alguien, guardarla como prueba. El miedo me paralizó. Días después, durante una misa, vi a un niño nuevo entre los monaguillos. Era pequeño, de ojos grandes y mirada asustada. Lo reconocí. Lo había visto salir de la sacristía menor una noche. Quise hablarle, pero Gómez estaba cerca, observándome. Después de la misa, lo seguí a distancia. Se sentó en un banco del patio, solo, mirando el suelo. Me acerqué, fingiendo casualidad. ¿Todo bien, pequeño?, pregunté. Me miró con un miedo que me partió el corazón. No puedo hablar, susurró, y corrió. Esa noche, en mi celda, lloré, no por mí, sino por él, por mi silencio, por mi cobardía. Mi fe estaba en pedazos. Seguía rezando, pero era un acto vacío. Pedí a Dios que me diera valor, pero solo recibía más dudas. ¿Cómo podía seguir en un lugar donde la fe se usaba para encubrir el mal? No tenía respuestas, pero esa voz en mi interior seguía: no olvides, José. No sabía que me llevarían a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un seminarista roto, buscando pistas en un lugar donde la verdad estaba enterrada bajo el peso de la autoridad. La búsqueda de la verdad en el Seminario Mayor de Morelia era como caminar en un campo minado. Cada paso podía ser el último. A los 19 años, cargaba un secreto que me quemaba por dentro. El llanto del niño, las voces de Monseñor Luis Morales, el padre Javier Torres y el padre Antonio Gómez en la sacristía. Sabía que algo oscuro se escondía tras la fachada santa del seminario, pero sin pruebas sólidas. Mi palabra no valía nada. Sin embargo, un encuentro inesperado me dio un aliado en las sombras, alguien que compartía mis sospechas y me mostró que no estaba solo. El padre Ignacio, el bibliotecario, se convirtió en mi faro. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con el rostro surcado por arrugas y ojos grises que parecían cargar un peso antiguo. Lo había visto escribiendo en un cuaderno negro, siempre con cuidado, como si temiera que alguien lo descubriera. Después de su comentario sobre la curiosidad peligrosa, decidí arriesgarme. Una noche, cuando la biblioteca estaba vacía,
Me acerqué a su escritorio. Padre Ignacio, dije con la voz temblando, necesito hablar con usted. Es sobre algo que vi en la sacristía. Me miró con una mezcla de sorpresa y tristeza y cerró la puerta. José, lo que me vas a contar no me sorprende. No dijo, sentándose, llevo 40 años aquí y he visto cosas que me avergüenzan como sacerdotes. Abrió un cajón con candado y sacó el cuaderno negro. He documentado todo lo que he podido, no para acusar, sino para que alguien, algún día, haga justicia. Comenzó a leer 1920, desaparición del monaguillo Juan Morales tras una visita de benefactores y a Nenizaiti. El seminarista Pedro López intenta suicidarse. Habla de abusos antes de ser internado. 1984. Traslado urgente de un niño, hijo de una cocinera. Tras moretones inexplicables, cada entrada era una puñalada, un eco de lo que había oído en la sacristía. ¿Por qué no denunció esto? Pregunté, con la voz quebrada. Ignacio suspiró, limpiándose los anteojos. ¿A quién? José Morales es intocable. Tiene conexiones con el obispo. Las autoridades civiles no tocan a la iglesia, no en los 80. Sin pruebas, solo tenemos sospechas. Me miró con ojos llenos de dolor. Pero tú viste algo, ¿verdad? Le conté todo, la luz en la sacristía, las voces, el llanto, la amenaza de Morales. Escuchó en silencio, anotando en su cuaderno, esto es lo más directo que tenemos. Dijo, pero es peligroso. Si hablas ahora, te destruirán. Ignacio me propuso un plan, seguir en el seminario, terminar mi formación y desde dentro documentar todo. Como sacerdote, tendrás más autoridad. Dijo, por ahora, observa, recuerda, no olvides, me dio un cuaderno pequeño. Escribe todo, pero guárdalo bien. Acepté, aunque mi conciencia gritaba que callar era traicionar al niño, pero Ignacio tenía razón, sin pruebas. Solo sería otro seminarista expulsado, acusado de loco o mentiroso. Desde entonces, me convertí en un espía en mi propio hogar. Observaba a Morales, Torres y Gómez, anotando sus movimientos. Noté que las visitas de benefactores siempre seguían el mismo patrón. Llegaban de noche, se reunían en la sacristía y después, algún niño o seminarista joven era llamado, los veía salir con la mirada baja, como si cargaran una vergüenza que no explicaban. También noté que Torres manejaba mucho dinero, más del que un seminario necesitaba. ¿De dónde venía? ¿Qué compraba el silencio? Una tarde, mientras ayudaba en el jardín, vi a un niño, el mismo que había visto antes. Sentado solo, me acerqué, con el corazón en la garganta. ¿Estás bien?, pregunté. Me miró con ojos llenos de miedo. No puedo decir nada, susurró, y corrió. Esa noche escribí en mi cuaderno, niño, unos 12 años, ojos grandes, asustado, sale de sacristía menor, 15 de abril, 6 p.m. Cada detalle era una pieza, un ladrillo en el muro que construía con Ignacio. Pero el miedo no me dejaba. Morales seguía vigilándome. Una vez, durante una misa, me llamó a servir el cáliz, algo que no hacía normalmente. Sus manos rozaron las mías y su mirada me atravesó. La obediencia, José, es la clave, dijo, con una sonrisa que era una advertencia. Sabía que estaba en su radar y cada paso que daba era un riesgo. Ignacio me lo recordó. Sé invisible, hijo. No dejes que te vean dudar. Mi fe estaba rota. Seguía rezando, pero era un acto vacío. Pedía a Dios que protegiera al niño, que me diera valor, pero solo recibía silencio. En las noches soñaba con la sacristía, con Ignacio quemando su cuaderno, con Morales riendo. Despertaba sudando,
con el crucifijo de mi celda como único testigo, pero la voz en mi interior seguía: no olvides, José, no sabía que me llevarías a enfrentar la verdad años después. Por ahora, era solo un seminarista con un aliado frágil, buscando respuestas en un lugar donde la verdad era un delito. El encuentro con el padre Ignacio me dio un propósito, pero también un peso mayor. Saber que no estaba solo, que alguien más veía las sombras en el Seminario Mayor de Morelia, era un alivio, pero también una carga. Su cuaderno negro, lleno de sospechas y patrones, confirmaba que lo que había oído en la sacristía no era un incidente aislado, sino parte de algo más grande, más oscuro. A los 19 años, me convertí en un testigo silencioso, documentando en mi propio cuaderno cada detalle que podía, pero el miedo y la culpa me comían por dentro. Una tarde de mayo, mientras regaba el jardín del seminario, tuve un encuentro que me marcó para siempre. Un niño de unos 12 años estaba sentado en una banca, llorando en silencio. Era el mismo que había visto salir de la sacristía menor, con ojos grandes y una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Me acerqué, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué te pasa, pequeño?, pregunté, arrodillándome a su lado. Me miró, con el rostro húmedo de lágrimas. No puedo decirlo, susurró. El padre Gómez dijo que si hablo, mi mamá perderá su trabajo. Mi sangre se heló. Intenté calmarlo. Nadie te hará daño, te lo prometo. Pero él negó con la cabeza. Atejado es un secreto con Dios. Si lo digo, me castigará. Antes de que pudiera decir más, escuché pasos. Era el padre Gómez, caminando hacia nosotros con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vamos, pequeño, tu madre te busca, dijo, tomando al niño del brazo. Me miró con una advertencia clara: seminarista Ramírez, no distraiga a los monaguillos. Me quedé allí, con la regadera en la mano, sintiendo que había fallado. Esa noche, en mi celda, escribí en mi cuaderno: niño, 12 años, llora en el jardín, 20 de mayo, menciona a Gómez, miedo a castigo divino. Cada palabra era una puñalada, un recordatorio de mi impotencia. Fui a buscar a Ignacio al día siguiente, contándole lo ocurrido. Es el mismo patrón, dijo, con voz cansada. Usan el miedo, la fe, para callarlos, pero no podemos actuar sin pruebas sólidas. Me dio una palmada en el hombro. Sigue observando. José, algún día esto servirá. Pero el tiempo pasaba, y mi ordenación como diácono se acercaba. Diciembre de 1988 estaba a la vista, y con él la presión de decidir cómo podía tomar votos sabiendo lo que sabía. Mi fe, que antes era un fuego, ahora era una chispa débil. Rezaba, pero mis oraciones eran un eco vacío. Pedía a Dios que protegiera al niño, que me diera valor, pero solo recibía silencio. En las noches soñaba con él, con su llanto, con Gómez riendo. Despertaba sudando, con el crucifijo de mi celda como testigo de mi lucha. Monseñor Morales seguía vigilándome. Durante una clase me llamó al frente. José, tu ensayo sobre la obediencia es flojo, dijo, aunque sabía que era uno de mis mejores trabajos. Un sacerdote debe saber callar por el bien de la iglesia. ¿Lo entiendes? Asentí, con la garganta seca, pero mi mente gritaba. Sabía que era una advertencia, una forma de recordarme mi lugar. Torres, por su parte, me evitaba, pero lo veía manejando más dinero, recibiendo a benefactores en la sacristía menor. Gómez, con su calma fingida, seguía dando clases sobre moral. Como si nada, intenté hablar con el niño otra vez, pero no lo volví a ver. Pregunté a un monaguillo mayor, fingiendo casualidad, y el pequeño que ayudaba en la sacristía
Me miró extrañado. No sé, creo que su familia se mudó, nadie sabía o nadie quería saber. Esa indiferencia me dolió más que las amenazas de Morales. Me sentía cómplice, no porque quisiera, sino porque mi silencio permitía que todo continuara. Fui a ver a Ignacio nuevamente. Padre, no puedo seguir así, le dije, con la voz quebrada. Ese niño no sé si está bien. No sé qué le hicieron. Me miró con ojos llenos de dolor. José, entiendo tu rabia, pero si hablas ahora, te destruirán. Termina tu formación, sé ordenado, y desde dentro podrás hacer más. Su consejo era lógico, pero mi conciencia gritaba que callar era traicionar al niño. Adiós a mí mismo. Acepté seguir documentando, pero cada día que pasaba en silencio era una herida nueva. Mi cuaderno se llenaba, fechas, nombres de benefactores, descripciones de niños que veía salir de la sacristía, pero no era suficiente, sin pruebas sólidas. Era solo un seminarista contra hombres con poder. Ignacio me advirtió: guarda ese cuaderno como si fuera tu vida. Si lo encuentran, estás perdido. Lo escondí bajo una tabla suelta en mi celda, pero vivía con miedo de que lo descubrieran. Mi fe estaba en pedazos. Seguía rezando, pero era un acto mecánico. Pedí a Dios que me mostrara el camino, pero solo recibía más dudas en las noches. Soñaba con la sacristía, con el niño corriendo, con Ignacio quemando su cuaderno. Despertaba con el corazón acelerado, sabiendo que no podía seguir así, pero la voz en mi interior seguía: no olvides, José. No sabía que me llevarían a enfrentar la verdad años después. Por ahora, era solo un joven enfrentando el horror, con un aliado que me daba esperanza. Pero también me pedía lo imposible: esperar. La ordenación como diácono llegó en diciembre de 1988, en la Catedral de Morelia, bajo un cielo gris que parecía reflejar mi alma. Mis padres, venidos desde Pátzcuaro, lloraban de orgullo. Mi madre, con su vestido sencillo, me abrazó, diciendo: hijo, qué bendición verte tan cerca de Dios. Mi padre, siempre callado, me dio un apretón de manos que valía más que palabras, pero mientras sonreía, agradeciendo las felicitaciones, me sentía un fraude. Sabía lo que escondía el seminario mayor y mi silencio me hacía cómplice. La ceremonia fue solemne, con el obispo imponiendo las manos y las campanas resonando en la catedral, pero cada palabra del rito obediencia, pureza, servicio sonaba hueca. Monseñor Luis Morales estaba allí, en primera fila, con una sonrisa que me helaba. Después de la misa, se acercó Diácono Ramírez. ¡Qué orgullo!, dijo, poniendo su mano en mi hombro. Sigue así, con obediencia. Eso te llevará lejos. Su tono era amable, pero sus ojos eran una advertencia. Sabía que me vigilaba, que mi silencio era su garantía. Un año después, en diciembre de 1989, fui ordenado sacerdote. La catedral estaba llena, con mi familia, amigos y feligreses celebrando. Mi madre no paró de llorar. Mi padre me abrazó con lágrimas en los ojos. Padre José, ¡qué honor!, dijo, y yo sonreí, escondiendo mi dolor, porque mientras alzaba el cáliz en mi primera misa, soñaba con el niño de la sacristía, con su llanto, con la verdad que no podía decir. Mi sueño de servir a Dios estaba manchado por un secreto que me rompía. Tras la ordenación, me asignaron a la parroquia de San Pedro, en una colonia pobre de Morelia. El párroco, el padre Manuel López, era un hombre bueno, de 60 años, que vivía para su comunidad. Aquí aprenderás a ser pastor. José, me dijo, no se trata de sermones bonitos, sino de caminar con la gente. La parroquia era humilde, con paredes descascaradas y bancas que crujían.
Los feligreses, obreros y amas de casa, tenían una fe sencilla que me conmovía, pero cada vez que celebraba misa, sentía que mi alzacuellos era una cadena, me sumergía en el trabajo, misas diarias, visitas a enfermos, catequesis para niños. El cansancio me ayudaba a olvidar, pero nunca del todo. En las noches, sacaba mi cuaderno escondido y escribía nombres de benefactores, fechas de visitas, descripciones de niños. Seguía en contacto con el padre Ignacio, quien me enviaba notas discretas sobre sus propios hallazgos. Sigue documentando. José, escribía, algún día esto servirá, pero su voz sonaba cansada, como si supiera que la batalla era demasiado grande. Una tarde, mientras confesaba, una mujer joven se acercó. Padre, necesito hablar, dijo con la voz temblando. Mi hermano estuvo en el seminario hace 2 años, quería ser sacerdote, pero volvió roto. No duerme, no habla, dejó la fe, hizo una pausa, llorando. Antes de irse, dijo que algo pasó en la sacristía, pero no quiso contar. Mi corazón se detuvo. ¿Habló con alguien? Pregunté. Sí, con Monseñor Morales. Nos dijo que mi hermano estaba confundido, que necesitaba ayuda mental. La rabia me quemó, pero me contuve. Lo siento mucho, dije, impotente. Rezaré por él, pero sabía que las oraciones no eran suficientes. Esa confesión reavivó mi culpa. Fui a ver a Ignacio. Contándole lo ocurrido, es el mismo patrón. José, dijo, con el cuaderno negro abierto, silencian a las víctimas, desacreditan sus historias, pero no podemos actuar sin pruebas. Me miró con ojos llenos de dolor. Sé que es duro, pero espera, como sacerdote, tendrás más poder. Acepté, aunque mi conciencia gritaba. Callar era traicionar a ese niño, a la mujer, a Dios, pero sin pruebas. Solo sería otro expulsado. Mi vida como sacerdote era una máscara. Predicaba sobre la verdad, la justicia, el amor de Dios, pero me sentía hipócrita. Cada noche rezaba por el niño, por las víctimas, por el valor que no tenía. Soñaba con la sacristía, con Ignacio quemando su cuaderno, con Morales riendo. Despertaba sudando, con el crucifijo de mi cuarto como testigo, pero seguía documentando, escondiendo mi cuaderno bajo una tabla suelta en la parroquia. Cada detalle era una esperanza, aunque débil. Monseñor Morales seguía en el seminario, intocable. Torres manejaba las finanzas, Gómez daba clases, nadie sospechaba, o nadie quería sospechar. Yo, desde mi parroquia, me sentía lejos, pero no libre. El secreto me seguía, como una sombra que no podía sacudir. La voz en mi interior seguía, no olvides. José no sabía que me llevaría a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un sacerdote joven, ordenado bajo la sombra de un horror que no podía nombrar, rezando para no perderse del todo. En junio de 1990, fui trasladado a la parroquia de Santa María, un pueblo pequeño en las montañas de Michoacán, lejos de Morelia. Era un exilio disfrazado de asignación. Monseñor Luis Morales me llamó antes de partir. Padre José, esta parroquia necesita tu entusiasmo, dijo, con esa sonrisa que ya no creía. Sirve con obediencia y todo estará bien. Su tono era una advertencia, un recordatorio de que mi silencio era mi boleto para seguir siendo sacerdote. Acepté, con la garganta seca, sabiendo que no tenía otra opción. Santa María era un lugar de calles de tierra y casas de adobe, rodeado de pinos que susurraban con el viento. La parroquia era modesta, con un altar de madera y un tejado que goteaba en la lluvia. Los feligreses, campesinos y artesanos me recibieron con cariño. Padre José, qué bueno que llegó, dijo don Vicente.
un anciano que lideraba el consejo parroquial. Aquí llevamos meses sin sacerdote. Su sonrisa era genuina, y por un momento sentí que podía empezar de nuevo. Me sumergí en el trabajo, misas al amanecer, bautizos, bodas, visitas a enfermos. La simplicidad de la gente me conmovía. Doña Rosa, una viuda que vendía tamales, me llevaba comida para que no se nos apague el padre, decía, riendo. Los niños me seguían pidiéndome bendiciones o caramelos, pero en las noches, solo en la casa parroquial, a un cuarto con una cama dura y una mesa coja, el secreto regresaba. Sacaba mi cuaderno y escribía nombres, fechas, recuerdos de la sacristía. Seguía en contacto con el padre Ignacio, pero sus cartas eran cada vez más breves, más cansadas. La distancia de Morelia no borró la culpa. Cada vez que alzaba el cáliz en la misa, veía al niño de la sacristía, su llanto resonando en mi cabeza. Predicaba sobre la justicia, pero me sentía hipócrita. ¿Cómo podía hablar de Dios cuando sabía que hombres como Morales, Torres y Gómez usaban la fe para encubrir el mal? Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía valor, pero solo recibía silencio. Soñaba con la sacristía, con el niño corriendo, con Ignacio quemando su cuaderno. Despertaba sudando, con el crucifijo de mi cuarto como testigo. Una tarde, mientras confesaba, una mujer mayor se acercó. Padre, mi nieto estuvo en el seminario de Morelia, dijo. Con la voz temblando, volvió roto. No duerme, no habla, dice que algo pasó, pero no quiere contar. Hizo una pausa, llorando. Fui a ver a Monseñor Morales. Me dijo que mi nieto estaba confundido, que necesitaba rezar más. Mi corazón se apretó. Lo siento mucho. Dije, impotente, rezaré por él, pero sabía que las oraciones no eran suficientes. Esa confesión reavivó mi rabia, mi culpa, mi deseo de actuar. Escribí a Ignacio contándole lo ocurrido. Es el mismo patrón, José, respondió. Silencian a las víctimas, desacreditan sus historias, sigue documentando. Pero ten cuidado, me advirtió que Morales tenía ojos en todas partes, incluso en parroquias remotas. Guardé mi cuaderno con más cuidado, bajo una tabla suelta en la casa parroquial, pero vivía con miedo de que lo encontraran. Cada ruido en la noche me hacía pensar que alguien venía a buscarme. Intenté encontrar paz en mi ministerio. Los feligreses de Santa María me querían, y su fe sencilla me sostenía, pero no podía olvidar. Cada niño que veía en la catequesis me recordaba al de la sacristía. Cada vez que hablaba de la verdad en un sermón, sentía que mentía. Mi fe estaba en pedazos, pero seguía adelante, no por mí, sino por la gente que dependía de mí. Me dije que tal vez, algún día, podría usar mi posición para hacer justicia, pero era una excusa, una forma de justificar mi silencio. Una noche, mientras revisaba mi cuaderno, soñé con el niño. Estaba en la sacristía, llorando, pero esta vez me miraba. ¿Por qué no me ayudaste? Decía. Desperté con un grito, temblando. Fui a la capilla, me arrodillé frente al altar y lloré. Dios, dame valor, supliqué, pero solo recibí silencio. La voz en mi interior seguía, no olvides. José, no sabía que me llevarían a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un sacerdote exiliado, buscando redención en un pueblo perdido, cargando un secreto que me rompía. En Santa María, los años pasaban lentos, marcados por el canto de los gallos y el tañer de las campanas. Como Pájoco, me había ganado el cariño de la gente. Bautizaba a sus hijos, casaba a sus jóvenes, consolaba a sus viudas, pero el secreto que cargaba desde el Seminario Mayor de Morelia no me dejaba en paz. Cada noche, en la soledad de la casa parroquial, sacaba mi cuaderno y escribía.
Nombres, fechas, recuerdos de la sacristía, era mi forma de no olvidar, de mantener viva la verdad, aunque no tuviera el valor para gritarla. Una tarde de marzo de 1992, mientras confesaba en la parroquia, una mujer se acercó. Era joven, de unos 30 años, con el rostro marcado por el dolor. Padre José, vengo de lejos, dijo, con la voz temblando. Mi hijo estuvo en el seminario de Morelia hace 3 años, quería ser sacerdote, pero volvió roto. No duerme. Tiene pesadillas, dejó la fe, hizo una pausa. Llorando, antes de irse, habló de algo que pasó en la sacristía, pero no quiso contar más. Fui a ver a Monseñor Morales. Me dijo que mi hijo estaba loco, que inventaba cosas. Mi corazón se detuvo. Era el mismo patrón que el padre Ignacio había documentado. ¿Qué puedo hacer por usted?, pregunté, aunque me sentía impotente. Solo quiero que alguien me crea, dijo, con la voz quebrada. Mi hijo no miente, era un niño bueno, devoto, ahora no es el mismo. Prometí rezar por ellos, pero mis palabras sonaban vacías. Después de la confesión, me encerré en la capilla y lloré. Esa mujer, su hijo, eran el eco del niño que había oído en 1988. Mi silencio los había traicionado, no porque quisiera, sino porque no había actuado. Escribí a Ignacio, contándole lo ocurrido. José, es lo que temíamos, respondió. La red sigue activa, sigue documentando, pero no hagas nada sin pruebas. Me advirtió que Morales tenía aliados en todo Michoacán, incluso en parroquias remotas. Su carta era breve, casi desesperada, como si supiera que el tiempo se agotaba. Guardé mi cuaderno con más cuidado, bajo una tabla suelta en la casa parroquial, pero vivía con miedo de que lo encontraran. Intenté encontrar paz en mi trabajo. Los feligreses de Santa María eran mi refugio. Doña Rosa me seguía trayendo tamales. Don Vicente organizaba posadas con los niños, pero cada vez que veía a un pequeño en la catequesis, pensaba en el niño de la sacristía. Cada sermón sobre la verdad me hacía sentir hipócrita. Mi fe estaba rota, pero seguía adelante, no por mí, sino por ellos. Me dije que tal vez, como sacerdote, podría hacer algo algún día, pero era una mentira para soportar la culpa. Una noche soñé con el niño de la sacristía. Estaba frente a mí, llorando. ¿Por qué no me ayudaste?, decía. Desperté con un grito. Temblando, fui a la capilla, me arrodillé frente al altar y supliqué, Dios, dame valor. Pero solo recibí silencio. Saqué mi cuaderno y escribí. Mujer, 30 años. Confiesa abuso de su hijo en seminario. Marzo 1992. Morales la desacredita. Cada palabra era una deuda que crecía. Seguía en contacto con Ignacio, pero sus cartas eran cada vez más raras. Una fechada en 1993. Me preocupó. José, están revisando mis cosas, escribió. Ten cuidado, si algo me pasa, sigue adelante. Su tono era de despedida y me dejó con un nudo en el estómago. Intenté escribirle, pero no respondió. Meses después, supe que había sido jubilado y enviado a un asilo para sacerdotes ancianos en Querétaro. Nadie sabía más. La pérdida de Ignacio me dejó solo, con mi cuaderno como único aliado. Mi vida en Santa María era una rutina de supervivencia. Celebraba misas, visitaba enfermos, pero por dentro luchaba con la culpa. Cada niño que veía me recordaba mi fracaso. Cada vez que hablaba de justicia en un sermón, sentía que mentía. Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía a Dios que me mostrara el camino, pero solo recibía silencio. Soñaba con la sacristía, con el niño corriendo, con Ignacio quemando su cuaderno. Despertaba sudando, sabiendo que no podía seguir así. La voz en mi interior seguía, no olvides, José,
no sabía que me llevaría a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un sacerdote exiliado, buscando redención en un pueblo perdido, cargando un secreto que me rompía. Pero esa confesión de la mujer, su dolor, reavivó algo en mí, la necesidad de actuar. Aunque no supiera cómo, me prometí que no olvidaría, que algún día, de alguna forma, haría justicia por ese niño, por su hijo, por todos los que habían sido silenciados. La pérdida del padre Ignacio fue un golpe que me dejó tambaleando. Su jubilación forzada en 1993, su traslado a un asilo en Querétaro, no era una coincidencia. Sabía demasiado, había documentado demasiado. Su cuaderno negro, con décadas de sospechas sobre abusos en el Seminario Mayor de Morelia, había desaparecido, y con él mi único aliado. A los 24 años, como párroco en Santa María, me sentía más solo que nunca. Con mi propio cuaderno como única prueba de una verdad que no podía gritar, una carta anónima llegó meses después, escrita con letra temblorosa. Ignacio no se jubiló, lo silenciaron. Cuida tu cuaderno. Padre José. No había remitente, pero supe que era real. Fui a Querétaro, buscando a Ignacio, pero el asilo me negó la entrada. Está delicado, no recibe visitas, dijo una monja, sin mirarme a los ojos. Semanas después, supe que había muerto en paz. Monseñor Luis Morales dio una homilía en su funeral. Hablando de su santa vida, me hervía la sangre, pero no podía hacer nada. Sin Ignacio, sin su cuaderno, estaba solo. Mi vida en Santa María seguía, pero el peso del secreto crecía. Celebraba misas, bautizaba niños, consolaba viudas, pero cada acto era una máscara. Los feligreses me querían, pero no conocían al José que lloraba en la capilla, pidiendo a Dios valor para hablar. Mi cuaderno, escondido bajo una tabla suelta, se llenaba nombres de benefactores, fechas de visitas, testimonios como el de la mujer que confesó el abuso de su hijo, pero sin pruebas sólidas. Era solo un sacerdote contra una maquinaria poderosa. Monseñor Morales, Torres y Gómez seguían intocables en Morelia. Morales ascendió, convirtiéndose en obispo auxiliar. Torres manejaba más dinero. Gómez seguía dando clases. Nadie sospechaba o nadie quería sospechar. Yo, desde mi parroquia remota, recibía rumores, más niños desapareciendo, más seminaristas abandonando sin explicación. Cada noticia era una puñalada, un recordatorio de mi silencio. Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía a Dios que protegiera a las víctimas, pero solo recibía silencio. Una tarde, mientras preparaba una homilía, don Vicente, del consejo parroquial, me preguntó: Padre, ¿por qué siempre está tan serio? Parece que carga el mundo. Sonreí, mintiendo. Es la responsabilidad, don Vicente. Pero por dentro, quería contarle todo. No podía. El miedo me detenía, miedo a ser expulsado, a decepcionar a mi familia, a ser acusado de loco. Guardé mi cuaderno con más cuidado, revisando cada noche que la tabla estuviera en su lugar. Soñaba con la sacristía, con el niño llorando, con Ignacio quemando su cuaderno. Una vez soñé que Morales me encontraba riendo mientras destruía mi cuaderno. Desperté con un grito, temblando. Fui a la capilla, me arrodillé y supliqué: Dios, dame valor, pero solo recibí silencio. La voz en mi interior seguía: no olvides, José no sabía que me llevaría a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un sacerdote roto, atrapado en un exilio que no había elegido. En 1994, recibí una carta de un exseminarista, Juan Pérez, que había estado en Morelia conmigo. Padre José, sé que viste algo en el seminario, escribió. Yo también, pero me fui, no pude más. No dio detalles, solo una advertencia. Ten cuidado,
Ellos saben todo. Intenté contactarlo, pero su dirección no existía. Su carta reavivó mi deseo de actuar, pero también mi miedo, y si me encontraban, y si terminaba como Ignacio, seguí documentando, aunque sentía que era inútil. Mi cuaderno era mi confesión, mi prueba, pero también mi prisión. Cada nombre, cada fecha, era una deuda que crecía, pero sin Ignacio, sin pruebas sólidas, no podía hacer nada. Mi fe estaba en pedazos, pero seguía adelante, no por mí, sino por la gente de Santa María. Ellos merecían un pastor. Aunque fuera uno roto, me prometí que no olvidaría, que algún día, de alguna forma, haría justicia, pero por ahora solo podía esperar, rezando para no perder la chispa que aún me sostenía. En 1998, a los 29 años, mi vida en Santa María seguía siendo una rutina de misas, bautizos y confesiones. Pero el secreto del Seminario Mayor de Morelia no me dejaba en paz. Había perdido al padre Ignacio. Mi cuaderno era mi única prueba, y la culpa me consumía. Creía que nunca actuaría, que mi silencio sería mi condena eterna, pero una noche, un encuentro inesperado cambió todo. El padre Javier Torres, uno de los hombres de la sacristía, vino a buscarme, buscando redención. Era una noche de lluvia, y yo estaba en la casa parroquial. Escribiendo en mi cuaderno, escuché un golpe en la puerta. Abrí y allí estaba Torres, empapado, con el rostro demacrado. Padre José, necesito hablar, dijo, con la voz temblando. Lo hice pasar, con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez que lo veía desde el seminario, y su presencia me trajo de vuelta a aquella noche de 1988. Se sentó, cubriéndose la cara. Sé que estabas en la sacristía esa noche. Dijo, sé que escuchaste todo. Intenté negarlo, pero él me detuvo. No mientas, José, ya no tiene sentido. Morales murió hace un año. Gómez está en Roma. Y yo no puedo más. Comenzó a llorar, algo que nunca imaginé de un hombre tan frío. Mi sobrino, dijo, entre sollozos, el año pasado Gómez abusó de él en un retiro. Cuando lo supe, cuando vi su dolor, entendí que soy parte de esto. Me miró con ojos llenos de culpa. Quiero confesar, pero necesito tu ayuda. No podía creerlo. Después de una década de silencio, uno de los implicados quería hablar. ¿Por qué ahora? Pregunté. Porque no puedo vivir con esto, le respondió. He guardado cartas, registros financieros, nombres de benefactores. Todo está en mi oficina. En Morelia, si denunciamos juntos, tal vez nos crean. Su confesión era una chispa, pero también un riesgo, y si era una trampa, pero su dolor parecía real, y mi conciencia no me dejaba ignorarlo. Durante semanas trabajamos en secreto. Torres me dio copias de documentos, cartas entre benefactores y sacerdotes, pagos disfrazados de donaciones, nombres de víctimas. Era la prueba que Ignacio y yo nunca tuvimos. Anoté todo en mi cuaderno, comparándolo con mis propios registros. La red era más grande de lo que imaginaba, no solo en Morelia, sino en otras diócesis, con benefactores pagando por acceso a niños y seminaristas, y sacerdotes encubriendo todo. Planeamos denunciar, pero primero seguimos el protocolo de la Iglesia. En mayo de 1999 presentamos nuestra evidencia al nuevo obispo auxiliar, Monseñor Pedro Salazar. Nos escuchó, revisó los documentos y prometió investigar. Esto es grave. Padres, dijo, daré seguimiento con discreción. Pero 2 semanas después recibimos su respuesta. Las acusaciones eran infundadas
Motivadas por resentimientos personales, Torres fue suspendido, enviado a un monasterio en Guanajuato por inestabilidad mental. A mí me citaron a una reunión con Salazar y 2 abogados. Padre José, dijo Salazar, con tono paternal, entendemos que Torres lo manipuló, pero acusar sin pruebas es calumnia, un pecado mortal. Me mostraron un expediente, fotos mías con Torres, copias de mi cuaderno, registros de mis movimientos. La Iglesia protege a sus ministros, dijo un abogado. Si insiste, enfrentará un proceso canónico. Me ofrecieron un trato, quedarme en Santa María, bajo supervisión estricta, a cambio de silencio. Si lo rechazaba, sería expulsado. Firmé con las manos temblando, sintiendo que traicionaba a Torres, al niño, a mí mismo. Torres desapareció. Supe que murió en el monasterio, en paz, según la Iglesia. Mi cuaderno, mi única prueba, seguía escondido, pero me sentía derrotado. Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía a Dios que me diera valor, pero solo recibía silencio. Soñaba con la sacristía, con Torres llorando, con Ignacio quemando su cuaderno. Despertaba sudando, sabiendo que había fallado. La voz en mi interior seguía: no olvides, José. No sabía que me llevaría a enfrentar la verdad años después. Por ahora, era solo un sacerdote roto, atrapado en un silencio que me rompía. El intento de denunciar con el padre Torres me dejó con más cicatrices que esperanzas. En 1999, a los 30 años, seguía en Santa María, un párroco atrapado en un exilio que la Iglesia había disfrazado de misión. Monseñor Pedro Salazar me vigilaba desde Morelia, asegurándose de que cumpliera mi promesa de silencio. Mi cuaderno, escondido bajo una tabla suelta, era mi única prueba, pero también mi prisión. Cada noche lo abría, escribiendo nombres, fechas, recuerdos, como si mantenerlos vivos pudiera redimir mi cobardía. La suspensión de Torres y su misteriosa muerte en el monasterio fueron una advertencia clara. La Iglesia no toleraba traidores. Me sentía solo, sin aliados, con la culpa creciendo como una maleza. Los feligreses de Santa María seguían siendo mi refugio. Doña Rosa me traía tamales. Don Vicente organizaba posadas. Los niños me pedían bendiciones. Pero cada vez que veía a un pequeño, pensaba en el niño de la sacristía, en el sobrino de Torres, en las víctimas que mi silencio no había salvado. Intenté encontrar paz en mi ministerio, pero era imposible. Cada misa, cada sermón, era una mentira. Predicaba sobre la verdad, pero vivía ocultándola. Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía a Dios que me diera valor, pero solo recibía silencio. Soñaba con la sacristía, con Torres llorando, con Ignacio quemando su cuaderno. Despertaba sudando, con el crucifijo de mi cuarto como testigo de mi lucha. Mi fe estaba rota, pero seguía adelante. No por mí, sino por la gente que dependía de mí. En 2000, recibí una carta anónima. Padre José, no estás solo. Sigue guardando tu cuaderno, decía sin remitente. Me dio un escalofrío. ¿Quién sabía de mi cuaderno? ¿Era una trampa? Lo escondí mejor, bajo una piedra en el patio de la casa parroquial, pero vivía con miedo de que lo encontraran. Seguía documentando, aunque sentía que era inútil. Cada nombre, cada fecha, era una deuda que crecía, pero sin pruebas sólidas. No podía hacer nada. En 2001, un nuevo obispo llegó a Morelia, Monseñor Juan López. Pensé en acercarme, presentar mi evidencia, pero el recuerdo de Salazar me detuvo. En lugar de eso, seguí mi rutina, esperando un milagro que no llegaba. Los rumores de abusos en otras diócesis comenzaban a filtrarse, pero en México la Iglesia seguía intocable. Cada noticia era una puñalada, un recordatorio de mi silencio.
Me prometí que no olvidaría, que algún día, de alguna forma, haría justicia. Una tarde, mientras confesaba, un hombre joven se acercó. Padre, estuve en el seminario de Morelia hace 10 años. Dijo, con la voz temblando, algo pasó, pero no puedo hablar. Solo quiero que sepa que no estoy loco. No dio detalles, pero supe de qué hablaba. Te creo, dije, con la voz quebrada, rezaré por ti. Pero mis palabras eran vacías. Esa confesión reavivó mi rabia, mi culpa, mi deseo de actuar. Seguí en Santa María, año tras año, bautizando, casando, consolando. Pero el secreto me consumía. En 2005, a los 36 años, tuve un infarto menor. El médico dijo que era estrés, que debía descansar. Pero ¿cómo descansar con un peso así? Durante mi recuperación, doña Rosa me visitó. Padre, lo veo triste, dijo. ¿Qué lo atormenta? Quise contarle todo, pero no pude. Es la vida, doña Rosa. Mentí, pero sus palabras me marcaron. Dios siempre encuentra el camino para la verdad. Mi cuaderno era mi confesión, mi prueba, mi prisión. Lo revisaba cada noche, añadiendo detalles, nombres, rumores. Pero sin Ignacio, sin Torres, no podía hacer nada. Rezaba, pero mis oraciones eran vacías. Pedía a Dios que me diera valor, pero solo recibía silencio. Soñaba con la sacristía, con el niño corriendo. Con Ignacio, quemando su cuaderno, despertaba sudando. Sabiendo que había fallado, la voz en mi interior seguía, no olvides. José no sabía que me llevaría a enfrentar la verdad. Años después, por ahora, era solo un sacerdote roto, esperando un momento que parecía no llegar. Los años en Santa María se volvieron una cadena de días iguales, marcados por el tañer de las campanas y el peso del secreto que cargaba. A los 50 años, en 2018, mi salud empezaba a fallar. La espalda dolía, el corazón latía irregular y la culpa me consumía más que nunca. El Seminario Mayor de Morelia estaba lejos, pero el llanto del niño de 1988 seguía resonando en mi cabeza. Mi cuaderno, escondido bajo una piedra en el patio, era mi única prueba, pero también mi condena. Creía que moriría con mi silencio, hasta que los escándalos globales de abuso en la Iglesia me dieron una chispa de valor. En 2018, las noticias de abusos en Pensilvania, Irlanda, Australia y Chile rompieron el muro de silencio que protegía a la Iglesia. Por primera vez, las víctimas eran creídas, los encubridores enfrentaban justicia y la institución era cuestionada. Seguía cada caso obsesivamente, leyendo artículos, viendo entrevistas. Cada testimonio era un eco de lo que había visto en Morelia: niños silenciados, sacerdotes protegidos, familias destruidas. Me di cuenta de que mi historia no era única, sino parte de un patrón global, y eso me dio esperanza, pero también rabia. Una noche, mientras veía un documental sobre víctimas en Boston, lloré. No por mí, sino por el niño de la sacristía, por el sobrino de Torres, por todos los que mi silencio no había salvado. Fui a la capilla, me arrodillé y supliqué: Dios, dame valor. Por primera vez en décadas, sentí una respuesta, no en palabras, sino en un impulso. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir todo. La noche de 1988. Las voces de Morales, Torres y Gómez, el cuaderno de Ignacio, la confesión de Torres, el intento fallido de denunciar. No era una denuncia, aún no, sino un testimonio, algo que debía dejar antes de morir. En 2019, a los 70 años, terminé mi relato, más de 200 páginas de verdad cruda, pero no tenía el valor de publicarlo. El miedo seguía allí. Miedo a ser desacreditado,
a perder mi parroquia, a decepcionar a mi comunidad, guardé el manuscrito en una caja de madera, bajo la misma piedra que mi cuaderno, rezaba pidiendo a Dios que me mostrara el camino, pero el silencio volvía, soñaba con la sacristía, con el niño corriendo, con Ignacio quemando su cuaderno, despertaba sudando, sabiendo que debía actuar, pero no sabía cómo. En 2020, la pandemia de COVID-19 encerró al mundo, Santa María quedó aislada y yo, confinado en la casa parroquial, tuve tiempo para reflexionar. Releí mi manuscrito, corrigiendo detalles, añadiendo nombres. Cada palabra era una deuda que pagaba, pero también un riesgo, y si lo encontraba alguien, y si la iglesia me destruía, pero los testimonios en las noticias me daban fuerza, víctimas de todo el mundo hablaban y sus voces eran escuchadas. Me pregunté, ¿y si mi voz se une a las suyas? Una carta cambió todo en 2021. Era de María López, hija de un ex seminarista que había conocido en Morelia, Padre José. Mi padre me habló de usted antes de morir. Escribió, dijo que usted sabía la verdad sobre el seminario. Por favor, hable. Los tiempos han cambiado. Incluía un contacto, una organización de derechos humanos que protegía a denunciantes. Lloré al leerla, no de miedo, sino de alivio. Alguien creía que mi verdad importaba. Contacté a María y ella me conectó con la organización. Me ofrecieron protección legal y mediática si decidía hablar. Durante meses trabajé con ellos, revisando mi manuscrito, corroborando detalles. Era agotador, pero liberador. Por primera vez, podía hablar sin censura, sin miedo. La organización conectó mi caso con otros en México, mostrando que la red de Morelia no era aislada. Mi testimonio era una pieza en un rompecabezas mayor. En 2022, a los 72 años, decidí hacer público mis relatos. La organización planeaba una conferencia de prensa, pero primero quise hablar con mi comunidad. Una noche, en la misa dominical, conté mi historia sin detalles crudos, pero con verdad. He callado por miedo, dije, con la voz temblando, pero la fe no se construye sobre el silencio. Los feligreses, en silencio, me escucharon. Doña Rosa lloró, don Vicente me abrazó. Su apoyo me dio fuerza, la voz en mi interior seguía, no olvides, José. No sabía que me llevaría a romper el silencio. Años después, por ahora, era un sacerdote viejo, preparándose para enfrentar las consecuencias con un manuscrito que era mi verdad, mi redención, mi deuda con los silenciados. En agosto de 2022, a los 72 años, rompí el silencio que me había atado durante 34 años. Mi testimonio, preparado con la Organización de Derechos Humanos, fue presentado en una conferencia de prensa internacional frente a micrófonos y cámaras. Dije, mi nombre es Padre José Ramírez y he servido a la Iglesia por más de 50 años. En 1988, en el Seminario Mayor de Morelia, fui testigo de un abuso que cambió mi vida. Conté todo, la sacristía, el llanto del niño, las voces de Monseñor Morales, Torres y Gómez, el cuaderno de Ignacio, la confesión de Torres, los intentos fallidos de denunciar. Mi voz temblaba, pero no me detuve. La reacción fue inmediata. Los medios cubrieron mi historia. Organizaciones de víctimas me contactaron y la Procuraduría General de la República abrió una investigación, pero también hubo ataques. La Arquidiócesis de Morelia me acusó de fantasioso, diciendo que mi edad me hacía confundir la realidad. Grupos conservadores me llamaron traidor. Sin embargo, el mundo había cambiado, las víctimas eran escuchadas y mi testimonio inspiró a otras. Seminaristas, monaguilos, familias comenzaron a hablar, conectando sus historias con la mía. María López lideró un movimiento.
exigiendo justicia, Santa María me apoyó, doña Rosa, don Vicente, los niños de la catequesis, todos estuvieron conmigo. Padre, usted hizo lo correcto, dijo Rosa con lágrimas. Su cariño me dio fuerza para enfrentar las consecuencias. La iglesia me suspendió, pero no me excomulgaron. Mi parroquia, mi hogar, seguía siendo mía. Cada domingo celebraba misa mirando a los niños, rezando para que nunca sufrieran lo que vi en 1988. Mi salud empeoraba, el corazón, los huesos, todo dolía. Pero por primera vez en décadas dormía en paz. Mi cuaderno, mi manuscrito, eran ahora públicos, parte de una verdad que no podían silenciar. No busco perdón, porque sé que mi silencio permitió más dolor, pero espero que mi voz ayude a las víctimas, que inspire a otros a hablar, que cambie algo en un mundo donde los niños merecen protección. Ahora, a los 72 años, vivo en Santa María, entre pinos que susurran y campanas que cantan. Mi vida fue una lucha contra el miedo, una búsqueda de redención. Fui cobarde, sí, pero al final encontré mi voz. Si hay un Dios que me juzgue como hombre, no como sacerdote, que vea mi lucha, no mi silencio. Y si mi historia llega a ti, que te dé valor para hablar, para no olvidar, para proteger a los inocentes. Bajo el cielo estrellado de Santa María, termino esta historia con un corazón que, aunque herido, respira libre. Fui José, el seminarista que vio el mal en Morelia, el sacerdote que cayó por miedo, el hombre que al final habló. Mi silencio permitió dolor, pero mi voz, aunque tardía, busca justicia. Mis cuadernos, mi verdad. Descansan ahora en manos de quienes luchan por las víctimas. Miro los pinos, escucho las campanas y rezo para que los niños estén a salvo. Mi lucha no borra el pasado, pero ilumina un futuro donde la verdad no sea un secreto, sino un faro que guía hacia la paz.